Hay quienes creen que la belleza, la moral y la verdad son lo mismo. Es una visión tradicional del mundo y yo también la compartía, pero las sociedades tradicionales vivían con esta coherencia. Había un sentido de moral con una sociedad bella y había avances científicos, todos alineados hacia Dios, hacia niveles simbólicos más altos. Existía una intención y una alineación vertical entre todo. El problema era que como no se distinguían claramente estas tres cosas, ninguna podía desarrollarse de forma independiente. Con el tiempo, las sociedades empezaron a separar estas tres áreas, la estética, la ética y la ciencia, o el arte, la ética y la ciencia, y cada una comenzó a crecer por su propio camino. Y en Europa esta era tradicional culminó con lo que conocemos como el Renacimiento. El Renacimiento suele verse como una época extraordinaria y magnífica, casi mágica, marcada por grandes avances en el arte, la ciencia, la economía. Muchos lo consideran una época de oro en el desarrollo humano. Sin embargo, pensadores tradicionales como Julius Evola remarcan que para ellos el Renacimiento no es ningún progreso, sino al contrario, una etapa dentro de un proceso de decadencia. Y la perspectiva es que el giro hacia el humanismo, el énfasis en el mundo material que nos dio esta belleza eh, y el énfasis en el individualismo, marcaron un alejamiento de las estructuras tradicionales basadas en lo trascendente y en lo sagrado, más que en un florecimiento moral, es decir, una pérdida de orientación espiritual y una falta de jerarquía interior. Y vengo hoy para dar una visión distinta. El Renacimiento no fue ni la maravilla que dicen unos, ni la decadencia total que dicen otros. Lo que realmente fue el Renacimiento es un periodo necesario de diferenciación. Empezamos a distinguir claramente entre lo objetivo y lo subjetivo, y esta distinción era importante y necesaria. El problema surgió después. Esta diferenciación poco a poco se convirtió en disociación. Es decir, en lugar de mantener estas áreas conectadas y en equilibrio, las separamos tanto que comenzaron a vivir vidas separadas. Se llevó a cabo una disociación. Por eso los pensadores tradicionales ven el Renacimiento y la modernidad como el inicio de la decadencia, porque aunque estos dos dominios crecieron mucho por separado, se desconectaron invariablemente entre sí. En la modernidad esta disociación nos llevó a un sobreenfoque enorme en lo objetivo. Nos obsesionamos con la ciencia, con el crecimiento económico, con el desarrollo material, con los avances en matemáticas, física, productividad. Tanto los sistemas capitalistas como los comunistas tenían esta obsesión por lo objetivo, por lo material. Si han visto mis videos sobre los niveles de conciencia moral, ahí tengo una playlist donde explico esos niveles y también pongo videos de otros autores que explican la psicología del desarrollo cognitivo. Y entender tanto la conciencia moral como el desarrollo cognitivo es importante en este video porque cuando aplicamos los diferentes niveles de desarrollo psicológico a la moral, tenemos diferentes niveles de conciencia a los que corresponden cada uno de conciencia moral. La cognición sensorio-motor aplicada a la moral nos da una visión arcaica del mundo. El pensamiento preoperacional nos lleva a una visión mágica y egocéntrica del mundo, lo que conocemos como morado o rojo. El pensamiento concreto nos permite tener una visión conformista, autoritaria, azul o ámbar del mundo, mientras que el pensamiento formal nos da una visión racional o naranja del mundo. El punto clave aquí es que el pensador naranja se sobreenfoca en lo objetivo porque el pensamiento lógico, formal y abstracto te permite explorar el mundo objetivo con más profundidad y precisión. Y esto tiene una ventaja enorme en la objetividad, pero también tiene un costo. Pierdes la sensibilidad hacia lo subjetivo. Te importa menos lo que es bello y lo que es moral. Empiezas a enfocarte casi exclusivamente en lo que puedes medir, calcular, demostrar lógicamente. Por eso vemos ejemplos como
Vamos a desarrollar la economía. Podemos pensar lógicamente cómo hacer crecer una empresa y no importa si estamos contaminando realmente. Vamos a hacer comercio global, pero estamos esclavizando personas de cierta raza para llevar a cabo este comercio. Y no me importa tanto sus derechos humanos porque pues estamos desarrollándonos económicamente. El punto es que el pensamiento formal te permite enfocarte en esta objetividad y esto te da la visión racional naranja del mundo. Esta capacidad de pensar a este nivel fue lo que nos dio este tipo de ideas, con el sobreénfasis en lo objetivo. Y también trajo ventajas, ¿no? Incluso si comparamos el arte en la Edad Media con el arte moderno, pues vemos un cambio muy claro. Las pinturas medievales pues tenían dos dimensiones, eran planas, ¿no? No tenían esta profundidad. Y en la época moderna aparece la perspectiva, la profundidad. El arte de cada época refleja la conciencia de las personas en él. Es un espejo de la conciencia colectiva. El tipo de arte que la gente disfruta o valora dice mucho sobre la conciencia y cómo perciben el mundo, y así como el arte que genera una sociedad. Si tú intentas dibujar algo en 3 dimensiones, te vas a dar cuenta que necesitas tener una perspectiva matemática. Esta, eh, una perspectiva muy racional del mundo. Tú tienes que representar el espacio con profundidad para tener una perspectiva realista y coherente. Necesitas tener estos modelos mentales, ¿no? Para tener esta perspectiva de volumen y ángulos, distancias. Necesitas tener estos conceptos físicos en cuenta, estas variables. Y bueno, la era moderna pues nos dio estos avances en perspectiva, pero si te pones a analizar el arte moderno y lo que carecía, pues eventualmente el arte moderno perdió significado, perdió un énfasis, una verticalidad. ¿Sí? Entonces el arte avanza, pero pierde esa profundidad, pierde su significado, lo que le da peso, lo que le da valor simbólico. Y esto representa visualmente lo que la modernidad hizo, ¿no? Que nos hizo seres más profundos, de hecho, dentro de un mundo más superficial. La modernidad nos quitó esta profundidad que existía en el tradicionalismo, que se entendía a través de los diferentes niveles en la cadena del ser, del cuerpo a la mente, al alma, al espíritu. Todas las tradiciones tenían alguna versión de esta cadena del ser. En la visión cristiana o abrahámica se habla más del alma que de la mente. En el budismo o en tradiciones dármicas no se habla exactamente del alma, sino de la mente alta, y lo que los cristianos llaman espíritu o Dios se acerca, está correlacionado al mismo nivel de lo que las tradiciones dármicas llaman la conciencia no dual o la no dualidad. Sea cual sea el nombre que uses o la perspectiva o los símbolos con los que representes estas cosas, todas estas tradiciones reconocen estos diferentes niveles y las relaciones entre ellos. Y por eso es que el Renacimiento parece ser una época tan especial y tan bella, porque estaba en este punto dulce, comenzaba a haber más profundidad en el arte, en la ciencia, en la moral, pero todavía no había llegado a esa completa separación y disociación que vendría después. Todavía estaba orientado hacia algo mayor. En ese punto suave a la gente todavía le importaba una orientación vertical, una coherencia con Dios, con la santidad, con los niveles altos de la existencia, con el valor simbólico de las cosas. Y este momento era clave, comenzábamos a diferenciar estos dominios y cada uno se desarrollaba, lo que nos dio este florecimiento. Aún seguían conectados. Pero hoy, en el mundo moderno, pues vemos el resultado final de esta disociación. Objetivamente, ponte a pensar en el mundo en el que vivimos. Tenemos las mejores condiciones de vida, la mejor tecnología, la mejor medicina, las mejores tecnologías de comunicación, procesos materiales, el mayor crecimiento económico y prosperidad global de la historia, pero en el reino de la subjetividad es lo peor de lo peor. El mundo es feo, la arquitectura es fea, el arte es feo, decadente, carente de sentido.
La modernidad oprime el espíritu, oprime y deprime la mente. Aliena a la gente de esta trascendencia que existía antes de... Y el arte moderno pues tiene esta profundidad. Y muchas veces incluso la música pues te puede tocar fibras muy profundas de la conciencia que el arte tradicional a lo mejor no podía hacer. Pero si miras hacia dónde apunta ese arte, es pura banalidad, es puro amor romántico, superficial, materialismo, fiesta, parranda y ese tipo de cosas. Esas son las temáticas que se abordan en la música, en el cine. Este es el resultado de esta disociación. Efectivamente somos seres más profundos, usando partes más complejas de nuestra conciencia, y el arte lo refleja, pero es un mundo cada vez más superficial. Y en la visión tradicional era lo contrario, el mundo era profundo, el mundo era lleno de significado, de trascendencia, de orientación vertical, pero las personas y su entendimiento del mundo pues generalmente estaban en una conciencia moral mucho más baja. Entonces llegaron los posmodernos después y intentaron balancear un poco esta problemática de la modernidad, la contaminación, la explotación, el racismo materialista que viene de esta época, dándole un poco más enfoque a lo subjetivo. Pero eventualmente también se fueron al otro extremo de esta disociación, importándose solo por lo subjetivo, perdiendo la capacidad de discernir la verdad objetiva. Cuando los modernistas exploraban el mundo, hacían comercio y se desarrollaban, los posmodernistas objecionaban, ¿no? Te estás desarrollando, pero estás oprimiendo y esclavizando a estos grupos raciales, estás avanzando en la industria, pero pues también hay que preocuparnos por los derechos de los trabajadores que explotas, estás creciendo, pero no puedes estar destruyendo el medio ambiente. Y tienen razón, pero llega un punto en el que esta disociación es tan extrema que empiezan a decir: no hay verdad objetiva, todo es relativo, la verdad es relativa. La ciencia que tú intentas imponer ya es colonial y es racista también, porque las otras culturas no ven el mundo desde ese lente, entonces no se los puedes imponer, porque ellas tienen un trasfondo diferente. Y esta es la incapacidad de diferenciar la objetividad, que es el problema del posmodernista, y la subjetividad, y darle valor a la subjetividad, que es el problema con el modernista, a diferencia del tradicionalista, que ni siquiera diferencia entre los dos. Y hay cosas que son subjetivas, ¿no? Y que dependen de la experiencia, de la opinión de cada persona, pero también hay cosas objetivas que se pueden medir y que son verdad independientemente de lo que alguien opine. Si yo digo que este cuarto en el que estamos está a 19.5 grados Celsius, y digamos que esa es la temperatura promedio aquí, pues es algo objetivo, ¿no? Es una verdad que se puede medir y no hay de otra. O sea, existe una temperatura promedio, la podemos determinar. Pero si alguien dice hace frío, pues eso es subjetivo, eso es tu opinión. A lo mejor otra persona desde otra perspectiva, con otros gustos, puede decir que está caliente. Y las ambas perspectivas son válidas porque es una sensación personal. Eso es lo subjetivo, algo que es verdad dependiente de cómo lo interpreta cada persona. Pero a los posmodernistas no les gusta reconocer la objetividad. Si tú crees que aquí hay 30 grados, cuando en realidad hay 19, pues estás equivocado, ¿no? No es una opinión que se va a respetar como si fuera igual de válida, porque pues podemos demostrar que no es correcta. Entonces, la diferencia entre subjetividad y objetividad y tener la capacidad de distinguirlas claramente es muy, muy importante. Y aquí se conecta también lo que es lo cuantitativo contra lo cualitativo. Como en este canal hemos visto, ¿no? Los tradicionales tienen una visión cualitativa del mundo y los modernistas tienen una visión cuantitativa. Y en la práctica, ¿cómo se ve? En el mundo tradicional, tú juzgabas a una persona por cosas que no se podían medir fácilmente. Sus valores, si alguien era muy valiente, era una persona de alta calidad, si era muy espiritual y podía ayudar a otros a crecer, era una persona de alto valor. Si era una mujer muy moral, muy bondadosa, muy cariñosa, también era de alto valor. Todos esos eran atributos cualitativos, se veía la calidad de la persona. En la era moderna el valor se volvió cuantitativo. Una persona de alto valor se mide por las cosas contables: cuánto dinero tienes, qué tan grande es tu casa, cuántos cilindros tiene tu vehículo,
qué tan caro es, cuántas certificaciones académicas tienes, todo es cantidad, ¿no? Lo que René Guénon llama el reino de la cantidad. Y en la visión tradicional, lo cuantitativo pues se entendía como una señal de decadencia. Pero aquí está lo útil de lo cuantitativo. Si yo quiero comprar este micrófono, una bocina, cualquier equipo tecnológico, voy a internet, a una tienda en línea y me fijo en las opiniones cuantitativas. Veo cuántas personas, en su mayoría, piensan que este producto es bueno, cuántas reseñas positivas tiene, cuántas personas dicen que funciona bien. Ahí sí es muy importante lo cuantitativo. Pero si voy a escuchar música o ver una película, no importa lo absoluto en qué es lo más popular, ahí lo cuantitativo no aplica, porque yo sé que la mayoría no tiene buen gusto. ¿Ok? El ejemplo de la temperatura, si aquí estamos a 19 grados y yo te pregunto, ¿qué temperatura hay aquí? Y hay 5 personas, pues me dan las respuestas, ¿no? 10, 20, a 18, 20, 22, 24. Si saco un promedio, me va a dar un valor. El promedio de esas 5 opiniones se va a acercar a la realidad objetiva. Si les pregunto a 100 personas cuál es la temperatura promedio de un cuarto, se va a acercar más cercano. Mientras más personas salgan en ese sondeo, más cercano va a ser ese valor a la temperatura real. El punto es este: en la objetividad, cosas cuantitativas, tangibles, medibles, la opinión popular es muy válida porque se acerca a la verdad objetiva. Ese es el argumento que se usaba para defender a la democracia popular, ¿no? Si en un pueblito tienes una vaca en una plaza pública y le preguntan a todos los aldeanos cuánto pesa esta vaca. Si pesa 2 toneladas, tomas el promedio de las opiniones de muchas personas, ese promedio se va a acercar al peso real. Y esa era la idea tras la defensa de la democracia, que la opinión popular, la cantidad, te ayuda a tomar mejores decisiones. Pero el problema es este, que no se distingue entre objetividad y su subjetividad. Piensa en los políticos que tenemos hoy. Piensa en la música, el arte, el cine que disfruta la mayoría de las personas. Es horrible, porque lo cuantitativo no se aplica a lo subjetivo. No funciona. Un sistema moral basado en lo que le parece bien a la mayoría, reduces todo al mínimo común denominador, a personas que tienen baja conciencia moral. Si intentas decidir quién es el mejor músico, quién hace el mejor arte y quién tiene la mejor moral, según la opinión de la mayoría, reduces todo al mínimo común denominador. Pierdes esa altura cualitativa que existía en el mundo tradicional. Y hay que entender que lo cualitativo, entonces, tiene su aplicabilidad, así como lo cuantitativo. Los políticos que tenemos hoy también son los peores políticos, con las peores ideas, porque vienen de la opinión cuantitativa democrática. Sí. Fíjate, llegamos a un punto donde pues, hay gente de baja calidad en el gobierno, gente fea tomando decisiones. Y si te has dado cuenta, la realidad, aunque no es políticamente correcto, la gente fea tiende a no ser buenas personas. Y les gustan ideas que son falsas, objetivamente incorrectas. El mejor ejemplo es la denegación de la naturaleza humana. Esto no es un debate, no es una diferencia de opinión. Sabemos objetivamente, científicamente, que hay un sistema límbico, que la ciencia, a través de sus procesos evolutivos, la ciencia ha explicado que a través de los procesos evolutivos del cerebro y las adaptaciones al medio ambiente, a un ambiente darwinísticamente severo, se generaron comportamientos de conciencia moral baja, lo que conocemos como rojo, que hoy en el mundo civilizado se consideran cosas malas, pero simplemente son subdesarrollos morales. Están grabados en nuestro cerebro, ¿ok? Entonces, esa es otra forma en la que la belleza, la verdad y la bondad están relacionadas. También aplica para la carencia de belleza, la carencia de verdad, la carencia de bondad también están relacionadas. ¿Cómo resolvemos esto? Un renacimiento a la inversa. Un renacimiento donde reconciliemos estos dominios. Y para eso tenemos que reconocer la objetividad y la subjetividad son diferentes, pero están profundamente relacionados e interconectados.
Lo que es bello, lo que es moral y lo que es verdad son diferentes, pero están conectados. Aquí está la otra correlación. Por ejemplo, la conciencia es subjetiva. Nuestros instintos son subjetivos, pero están ligados a nuestro sistema límbico, que es material, es objetivo y es medible. La mente, los pensamientos son subjetivos. Eso no significa que no sean reales, que no sean importantes. Es lo más real que hay. Pero sí están relacionados a estructuras materiales objetivas. Una neocorteza que con sus trillones de neuronas nos permite tener pensamientos complejos, lenguaje, planeación a largo plazo, una mente. Y ahora con los avances en neurociencia, pues nos estamos dando cuenta de que también el alma está relacionada. Hay patrones cerebrales y la regulación del sistema nervioso. Hay ciertos patrones de actividad en la neocorteza y en el sistema nervioso que nos ayudan a entender mejor estos diferentes estados de conciencia. Esto lo estamos descubriendo al estudiar pues, la actividad cerebral de monjes, ¿no? que alcanzan niveles más altos. Todo esto está relacionado y esta comprensión también nos va a permitir llegar a un nuevo renacimiento. Y al tradicionalista no le gusta escuchar esto porque cuando haces estas relaciones entre lo material y lo objetivo, ellos piensan que estás reduciendo las cosas a la materia, que estás haciendo materialismo, pero eso no es correcto. No es reduccionismo porque tenemos un entendimiento de niveles. Y eso es algo que vamos a explorar después, para superar la falacia reduccionista propia del materialismo. Y también al tradicionalista cree que la espiritualidad pues debe ser algo como completamente aparte, algo completamente misterioso, separado, que nunca vamos a poder entender desde una perspectiva científica, y yo no estoy de acuerdo con esa idea. Y en cambio al modernista pues tampoco le gusta escuchar eso, porque para el modernista la espiritual pues es subjetiva, no es real, ¿no? Entonces esa es la ridiculez del modernismo. Y aquí se reconcilian estas posturas. Y eso es lo que nos va a permitir llegar a este nuevo renacimiento. En el arte, en la cultura, en la moral, en la estética. Reconciliando que la objetividad es importante, la subjetividad es importante y están íntimamente relacionadas. Y hay que orientarlas hacia una profundidad y hacia una altitud que podemos explorar con los niveles más altos. Gracias por ver este video.